Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy seguimos en este magno evento que es el cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género. El día de hoy tenemos la fortuna de tener a la doctora Shioli Pérez Campos, quien nos va a dictar una conferencia magistral titulada Una científica afortunada. Para poder conocerla un poco más a la doctora Shioli, me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Shioli Pérez Campos es ingeniera geofísica por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford y su postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California, donde también ha sido investigadora visitante. Se desempeñó como jefa del Servicio Sismológico Nacional de México de 2014 a 2021 y ha sido representante de México en diversos organismos nacionales e internacionales relacionados con la sismología y ha tenido amplia participación en organizaciones profesionales nacionales e internacionales. Es investigadora en el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En su vida académica y profesional ha recibido múltiples premios. Los más destacados son el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM por su labor en la docencia, investigación y difusión de la cultura, y el Early Career Award como egresada de la Stanford School of Earth, Energy and Environmental Science por sus logros y aportes en ciencias de la Tierra durante su carrera profesional, recibido en 2019. En 2021 fue reconocida como #TuCientíficoFab en el fanpage de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Desde enero de 2023 es la directora del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Muchas gracias, doctora Shioli Pérez, por estar con nosotros a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio. De verdad, gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son todos suyos. Al contrario, agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde, mañana. Para mí en realidad ya es noche. Y bueno, titulé esta plática como el título del capítulo del libro El derecho a ser científicas, colección de ensayos, volumen uno. Y le puse el título de una científica afortunada. Y vamos a ver por qué lo escogí de esta manera. Un poquito de comercial para empezar. Este es el libro, El derecho a ser científica. Es una colección de varios capítulos de varias científicas mexicanas, española, argentina, de diversas áreas de la ciencia, en la que compartimos nuestras experiencias, nuestras vivencias y reflexionamos sobre cómo encontramos este camino hacia ser científicas, los retos que hemos afrontado y cómo hemos llevado nuestras vidas para alcanzar el lugar en donde estamos. Los invito a que descarguen este libro. Ahí está el QR para que lo puedan descargar directamente y puedan conocernos un poquito mejor, quizás verse reflejadas en nuestros caminos y poder encontrar quizás algunas experiencias que les puedan aportar algo para sus propios caminos. Entonces, contarles un poquito cómo inició el desarrollo de este libro. Dos investigadoras de la Universidad de Colima, Malena y Dulce, nos invitaron a un grupo de científicas a participar en este proyecto. Nos plantearon las preguntas que están viendo en pantalla como para generar en nosotros esta reflexión y guiar un poquito lo que íbamos a compartir con el público lector de este libro. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos las mujeres para ser científicas? ¿Qué es fácil o difícil de acceder en mi contexto personal? ¿Qué es fácil o difícil? Déjenme mover esto aquí. Ajá. Que es fácil o difícil de acceder en mi país o en mi localidad, pero también a lo largo de mi trayectoria profesional. ¿Cuál es la diferencia para mí entre tener acceso a la ciencia y tener acceso a ser científica? ¿Cómo podemos apoyarnos para que se dé una mayor participación de las mujeres en la ciencia y el goce de sus beneficios en mi localidad?
cómo puedo allanar el camino para que la niñez y juventud tengan derecho a ser científica y que ello se traduzca en lo que sea. Para mí, ¿cuál es la diferencia entre fomentar vocaciones científicas y ser científica? Entonces, cuando ellas nos compartieron estas preguntas, bueno, debo confesar que al principio, pues me invitaron y pues me quedé yo un poquito sorprendida por esta invitación. Me sentí muy honrada, debo confesar, pero también confundida, ¿no? Porque mi pregunta fue así como, ah, caray, pues cierto, soy científica, ¿no? No me habría yo puesto esa etiqueta a pesar de haberme dedicado a la ciencia pues por más de 20 años, porque digamos que llevaba ya los años de los estudios de posgrado, más, no sé, en ese momento llevaba quizás ya 17 años de antigüedad como académica de la UNAM, pero nunca me había yo autopuesto la etiqueta de que soy científica. Entonces, para empezar, fue una reflexión muy interesante para mí el ponerme esa etiqueta y reflexionar sobre todas esas preguntas que Malena y Dulce nos plantearon en un inicio. Entonces, bueno, pues lo que tuve que hacer fue hacer un recorrido de mi vida, pensando en cómo fui creciendo mi contexto familiar, mi contexto escolar, profesional, etcétera, para ver hasta todos los retos que había yo enfrentado, si es que los había enfrentado, también pues todas las oportunidades que había tenido, todos los apoyos, etcétera, que me han llevado por este camino en la ciencia. Y de ahí mi conclusión fue que había sido yo o he sido yo muy, muy afortunada. Entonces, empezamos con mi niñez. El título de mi primera sección es esta, una niñez rodeada con ciencias, perdón, rodeada de ciencia. Y bueno, siempre fui una niña muy curiosa. Quizás sea un común denominador de muchas de nosotras, la curiosidad que nos ha caracterizado desde pequeñas. Pero esta curiosidad no solo se quedaba en mí, sino que mi mamá la fomentaba de una manera muy, ¿cómo la llamaremos? Muy fuerte, porque ella en algún momento tomó un curso de ciencias. Y me utilizó de ayudante. En ese entonces yo tenía 3 años, la foto que ven aquí tenía yo 5 años, pero fui ayudante de mi mamá en sus experimentos científicos cuando tenía yo 3 años. Entonces me pedía que, no sé, le ayudara con algunas cajitas en las cuales coleccionaba, estaba como recuerdo que tenía que ver con las moscas drosófilas, ¿no? Eso se me quedó muy claro. Entonces, bueno, era yo su ayudante. Luego, más adelante, ya en la primaria, mi mamá estaba escribiendo libros de matemáticas. Ella es la autora, una de las dos autoras de esta serie de libros, La matemática nos rodea, en donde, pues, todo el proceso de elaboración de estos libros, pues nosotros como sus hijos la vivimos muy cerca, pero mi mamá decidió que ponernos a nosotros a resolver los libros como una forma de edición y verificación para ella de el producto que estaba creando para los niños. Y coincidió que prácticamente yo iba creciendo conforme ella iba produciendo los libros. Entonces, de hecho, la foto que ven en pantalla, hay dos niños en la portada del libro. La niña que está ahí con el robot soy yo. El niño que está con el robot es un compañero de mi primaria y bueno, fue mi primer debut en una portada del libro. Pero eso no es lo importante, tampoco fue el estar resolviendo el libro, sino que digamos que fue mi primer trabajo como editora porque mi misión era encontrar errores en el libro. Y por cada error que yo encontraba o que mis hermanos encontraban, nos pagaba mi mamá, ¿no? Entonces, pues realmente empezó a crear en mí
este enfoque de estar revisando los textos, los ejercicios, etcétera, para encontrar errores. Entonces considero yo que fue mi primer trabajo como editora de productos académicos. Y bueno, todo esto me llevó a reflexionar la importancia de una estimulación temprana para despertar vocaciones y cómo el estar rodeada en mi casa de este tipo de actividades y este fomento por parte de mi madre, pues me llevaron a mí a fomentar esa vocación y a despertar en mí esa vocación científica. Entonces, bueno, muchas veces nos enfocamos a cómo despertar esa vocación en los niños con eventos, actividades, etcétera, pero pocas veces nos enfocamos a darles herramientas a los padres o a los maestros de primaria para que ellos a su vez fomenten esta vocación científica. Y entonces ahí quiero destacar un ejemplo que comento en el libro, ¿no? Que es un diplomado en enseñanza de ciencias de la Tierra, que es ofrecido por el Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, el cual está enfocado justamente a los maestros de educación básica y educación media para que estos a su vez fomenten en los estudiantes el conocimiento en geociencias. Eh, un poquito más adelante, pues yo sigo rodeada de mi madre apoyándonos con esto, hablándome siempre de María Curie y fomentándome una visión feminista y la posibilidad de dedicarme a la ciencia, porque, bueno, María Curie lo había hecho en los años en los que lo hizo. Y por otro lado está mi padre. Mi padre era bibliotecario y como tal para él la consulta de la bibliografía era fundamental. Entonces, pues imagínense ustedes la escena de la solicitud de una tarea sobre, no sé, imaginemos la Revolución Mexicana. Y entonces, en aquellos entonces, cuando yo estaba en la primaria, en los años 80, no existía Wikipedia, por supuesto que no existía el Internet, entonces había que buscar la información en los libros, pero generalmente los niños no buscábamos la información en los libros. Lo más cómodo era ir a la papelería y pedirle a la señorita de la papelería la monografía de la Revolución. Y era fantástico porque en una hoja venía de un lado la ilustración, diferentes ilustraciones sobre la revolución o el tema que fuera, y en el otro lado venía un resumen condensado muy bien hecho sobre la revolución. Digamos que era el equivalente a la Wikipedia. Entonces lo que hacíamos era llegar a nuestras casas, copiar la parte posterior de la monografía en nuestro cuaderno y luego recortar la monografía y pegar nuestras ilustraciones en el cuaderno. Y bueno, hablé en plural y en primera persona del plural, incluyendo en el hacíamos, pero en realidad yo no hacía eso porque en mi casa mis papás no me permitían hacer eso. Lo que hacían mis papás es que, sobre todo mi papá, es que decía, no, tu tarea es hablar sobre la revolución. Bueno, pues en la casa tenemos esta enciclopedia, esta otra enciclopedia y esta otra enciclopedia y este otro libro que habla de la revolución. Y entonces en la mesa del comedor mi papá ponía todos los libros y decía, bueno, ahora busca en cada libro dónde viene el tema de la revolución. ¿Ok? Ya lo encontraste y entonces estaban abiertos todos los libros en la mesa y bueno, ahora lee cada libro y haz un resumen, ¿no? Y por supuesto, ten mucho cuidado en cómo pones el formato de cada bibliografía que empleaste. Y luego, ya que terminaste, puedes ir a la papelería, comprar la monografía y usar las imágenes para la ilustración de tu tarea. Y recuerdo alguna vez haber platicado con mi padre y decirle, oye, es que qué bárbaro, porque pues, mis compañeros hacen la tarea en 15 minutos, bueno, quizás 20, porque hay que ir a la papelería y regresar, y yo me tardo horas haciendo este trabajo. Y mi papá me dijo, bueno, sí, pero lo que es muy importante es
el tener diferentes visiones de un mismo tema, porque tú puedes hacer un resumen propio y crítico sobre el tema que estás investigando. Y en cierta forma, pues, y recuerdo esta plática debió haber sido en quinto de primaria, entonces, no sé, tendría yo entre 10 y 11 años cuando tuve esta plática. Ya me estaba encaminando a una habilidad de investigación y de crítica de la información que estaba yo recibiendo, ¿no? Ahí en la fotografía ven a mis padres, y bueno, mi mamá lo otro que hacía era llevarnos cada mes a una serie de pláticas de ciencia para niños que ofrecía la revista Chispa. Y em, era genial porque en esas pláticas iban dirigidas especialmente para niños. Y bueno, recuerdo dos con mucho cariño. Una de Julieta Fierro, que nos habló sobre el sol. Y bueno, mi hermano tendría como 6 años en ese momento, yo tendría como unos 11 años. Y mi hermano estaba emocionadísimo con Julieta y le hacía mil preguntas sobre el sol. Creo que era más un amor platónico por Julieta que el tema por el sol. Pero bueno, al final estaba despertando en nosotros el interés por la ciencia. La otra plática que recuerdo mucho y que me marcó bastante fue el ingeniero Cuas, Roberto Cuas, que llevó un sismógrafo y lo instaló y nos puso a saltar a todos en el auditorio. Y para mí fue quizás de mis primeros contactos con la sismología. Por supuesto que lo siguiente fue el sismo del 85, que en mí despertó muchísimas preguntas y empecé a darme cuenta que en realidad, pues yo quería estudiar algo que tuviera que ver con física, con matemáticas e idealmente que me ayudara a responder todas las preguntas que ese sismo me había generado. Nuevamente mi madre entra en acción y dice, bueno, si te interesa, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Entonces creo que en algún momento dije, quiero estudiar veterinaria porque me encantan los perros, los amo, los adoro. Y entonces mi mamá dijo, ah, sí, perfecto, bueno, te voy a llevar a la facultad de veterinaria. Pero no me llevó a los salones, me llevó al anfiteatro. Entonces me tocó ver perros ahí como los estaban abriendo y recuerdo perfectamente, tengo todavía la imagen de un perro Doberman que estaban ahí abriendo. Y bueno, fue así como el shock total y ahí inmediatamente decidí que no quería yo ser veterinaria porque me encantan, adoro los perros, pero me gusta verlos vivitos y coleando y no estar interviniéndolos en otra situación. Entonces ya más bien nos enfocamos al tema de la física y las matemáticas y las respuestas de los sismos. Y por supuesto que mi mamá me llevó a conocer el Servicio Sismológico Nacional, en donde, bueno, yo quedé fascinada con un mapa que tenía unos LEDs y que uno le podía prender la lucecita y con eso ver uno las estaciones y ver los tambores cómo estaban registrando la actividad. Entonces, bueno, con eso pues ya se me metió la idea de que quería yo estudiar ingeniería geofísica para poder ser sismóloga más adelante. Y bueno, ahí viene otro momento importante en el que mi mamá me dice, bueno, muy bien, pero eh, eh, no solo te debes quedar con la carrera, tienes que hacer un posgrado y ese posgrado lo tienes que hacer en el extranjero. Y aquí me gustaría hacer una pausa sobre todo lo que les acabo de contar para resumirlo en algo bien importante, que es la orientación vocacional. Y ahí es donde nuevamente me considero sumamente afortunada porque mi mamá me acompañó en esta búsqueda de la orientación vocacional y mi papá me ayudó con esta parte de fomentarme hábitos de investigación y generarme habilidades de pensamiento crítico. Y en esa orientación vocacional, lo que mi mamá buscó es que yo recibiera suficientes experiencias para entender cuál iba a ser mi futuro profesional, si yo escogía esta u otra profesión. Y ahí es donde ahora como profesionista
me es muy importante el compartir las experiencias con futuros, con potenciales futuros científicos o científicas y gente que está interesada en el área o que quizás no conoce la carrera que yo estudié o los temas que yo abordo, para que ellos los puedan conocer y entonces verse interesados y entonces ver qué carrera es la que mejor les viene. Entonces, como les decía, mi mamá me inculcó desde muy pequeña que yo tenía que hacer un doctorado y que lo tenía que hacer en el extranjero. ¿Y por qué ella me insistía tanto? Fue porque ella tuvo la oportunidad de pasar una estancia de un año en Argentina y se dio cuenta que el vivir en el extranjero le había abierto una visión que no tenía y que le permitía ver desde su país y las cosas que ella tanto amaba y hacía desde otra perspectiva que le apoyaba a mejorar su quehacer profesional, pero también su visión de vida. Entonces, ella me insistió muchísimo que era muy importante que yo tuviera este tipo de experiencias en mi vida para poder tener una visión más redonda de tanto mi quehacer profesional como mi visión de vida y en mi entorno. Entonces, bueno, después de ahí tomar algunas decisiones, decidí que me iba a estudiar al extranjero, efectivamente, y que me iba a la Universidad de Stanford. Y bueno, aquí resulta que pues también me considero muy afortunada porque tuve la oportunidad de contar con una beca por parte de la Universidad de Stanford y eso me permitió hacer todos mis estudios de posgrado y después de postdoctorado. Y bueno, aquí el asunto es cómo conseguir esas oportunidades y esas becas. Y algo que no saben los estudiantes es todo va quizás unido desde muy temprano, porque el tener esta visión de que uno quiere cierta vocación, cierta profesión y cierta línea académica que incluye el posgrado, me hizo desde muy temprano ver qué era lo que iba yo a requerir en toda esa línea de tiempo y entonces cuidar mis promedios, cuidar mis actividades extracurriculares, cuidar todas las cosas que se deben de cuidar para poder tener acceso a esas oportunidades y becas. Y bueno, ok, me considero muy afortunada por eso, pero seamos muy realistas, no es la mayor parte de los estudiantes los que saben qué es lo que quieren hacer después de la licenciatura. Entonces, a veces deciden que quieren hacer un posgrado en el último semestre y desafortunadamente a veces los promedios ya no dan para una beca o algún tipo de oportunidades que les abra otras puertas y les toca trabajar mucho más para poderlos conseguir. Entonces, ¿cómo hacer que el estudiante desde muy temprano se dé cuenta de todas las oportunidades que existen después de la carrera y poderlos llevar a conseguir becas o abrirse esas puertas más adelante? Y el otro gran problema son las dinámicas familiares. En mi caso, nuevamente tuve la fortuna de crecer en este seno familiar en donde se me impulsó a salir, pero hay muchas familias que al contrario, sobre todo a las mujeres, les piden que no salgan o les exigen que no salgan de su casa, que no salgan de su país, de su ciudad, las limitan en cuanto a un posible desarrollo académico, profesional, más allá de una carrera, ¿no? Y romper con estas dinámicas familiares considero yo que puede ser lo más difícil y el reto más grande al que una mujer se enfrenta para poder conseguir su sueño de ser científica o alguna otra profesión. Entonces, bueno, es justamente esa confrontación lo más difícil que puede haber. Em, Luego, después del posgrado y postdoctorado, pues me ingreso a la UNAM. Y bueno, es muy curioso porque yo me voy con con toda la visión y todo el deseo de regresar a la UNAM y todo el compromiso de regresar a la UNAM como académica, pero
Cabe mencionar que cuando estaba yo empezando a hacer mis estudios, cuando apenas estaba pensando en qué iba a ser de mí de grande, mi mamá me dijo que sería muy bueno que yo trabajara en la UNAM, porque era ideal para poder combinar la vida profesional con la personal. En específico, lo que quería decir mi mamá es que la vida académica me iba a permitir tener una familia y tener un buen balance como madre y académica, ¿no? Y creo que ella, en cierta forma, ella fue académica durante toda su vida profesional y supo balancear muy bien la parte profesional con la parte de familia y digo, yo creo que en este momento ya no les queda a ustedes ninguna duda de que mi madre ha sido una excelente madre y por algunas cosas que quizás les he dicho y si no se los he dicho, mi madre fue también una excelente profesionista, muy reconocida en su área y el asunto es que mi mamá no fue investigadora y entonces no, ella no se sometió a las evaluaciones del número de artículos publicados, al número de estudiantes, al número de todas estas numeralia que tenemos que cumplir y que de pronto como investigadora no existen los horarios, no existe los días de semana y fines de semana, no existen las vacaciones. Sobre todo, habiendo estudiado en Estados Unidos, es una visión de trabajo continuo. Mi asesor me contestaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana mis correos y pues yo me eduqué de esa forma con él y así le respondía a mis estudiantes. Entonces, de pronto yo decía, bueno, eso no entiendo a qué se refiere mi mamá en cuanto a que va a ser más fácil la cuestión de la familia si yo quiero tener una vida de alto rendimiento académico, ¿no? Entonces, bueno, resulta que no sé si decir afortunadamente, no estuvo en mis planes tener hijos y entonces no me he visto en la necesidad de buscar este balance entre ser madre y ser científica o académica. Y entonces, eh, nuevamente, me considero afortunada por eso, pero reconozco lo difícil que es para otras mujeres el lograr ese balance si se tiene o se quiere llevar una vida académica como está establecida hoy en día con el nivel de exigencia en las evaluaciones que se nos hacen, ¿no? No es tan fácil. Em, Ahora, lo otro que me pasó, que diría, cuando me quedé pensando en los retos que había yo tenido, pues no veía un reto exterior fuerte o importante que mencionar, pero sí veía uno interno muy, muy fuerte. Y ese tiene que ver con el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora, ¿no? Ahí, ese sí lo he tenido muy, muy fuerte y lo he tenido quizás desde que empecé el doctorado. En ciertos momentos me he sentido paralizada y siento que no debo estar ahí, que no es mi lugar, no pertenezco, porque no me siento lo suficientemente buena, ¿no? Y uno de los ejemplos en este sentido fue cuando el director del Instituto de Geofísica me invitó a que fuera la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, quizás a él no le dije cómo me sentía, pero llegando a casa de mi esposo sí. Y le dije, bueno, es que yo siento que yo no, yo por qué, si yo no soy buena para esto, ¿no? Y afortunadamente mi esposo era muy centrado y además muy crítico, pero también sobre todo con mucho apoyo hacia mí. Y él me ayudó a ver que yo tenía las capacidades y las cualidades para poder tomar el cargo y sobre todo para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, quizás aquí lo más importante para mí es reconocer que muchas veces hay factores externos que representan un reto en nuestro camino
pero quizás los retos más fuertes que tenemos son internos, como el lidiar, el modificar nuestras conductas o nuestros pensamientos o nuestras creencias cuando el entorno familiar nos ha encerrado en ciertos estándares. O el síndrome del impostor, que puede ser muy, muy fuerte y no permitirnos avanzar en nuestra carrera. Eh, l- la, lo otro muy importante es encontrar nuestro espacio, porque nuestro espacio en la ciencia no tiene por qué ser solamente una investigadora que publica artículos y que tiene sus estudiantes, ¿no? Yo, a partir del sismo de 2017 me encontré como divulgadora, me encontré compartiendo experiencias, me encontré explicando sobre sismología y eso me cambió completamente mi propia concepción y me puso en otro espacio de la ciencia que me ha gustado mucho, que he disfrutado mucho, en la cual me siento cómoda, me siento a gusto y que de hecho se refleja en el hashtag Fab científico, porque justamente fue un reflejo de todo el esfuerzo que puse en eso y de cómo lo estaba disfrutando. Entonces, bueno, toca encontrar nuestro espacio en la ciencia. El otro tema que tocó brevemente fue la pareja, ¿no? La pareja es algo fundamental en este camino. Hemos crecido con la idea del amor romántico y pues también nos enseñaron mucho a ser la mujer detrás del gran hombre, ¿no? Siempre eh, por más que lo vemos o lo veo o lo pienso, siempre estamos buscando que nuestra pareja se realice, logre sus objetivos, em, incluso a costa de nuestros propios intereses. ¿No? Y bueno, yo tuve varias parejas así. En específico una con quien sí pensaba yo desarrollar, tenía yo toda mi plan de vida hecho y bueno, yo hubiera sido esa gran mujer detrás del gran hombre y quizás no estaría donde estoy ahorita. Sin embargo, por azares del destino, llamémoslo así, con esa pareja no funcionaron las cosas y terminé con el hombre que ven en la fotografía saludándolos. Él fue mi esposo durante 15 años, casi 15 años, hasta el día que él falleció. Y él fue ese gran hombre detrás de una gran mujer. Y él decidió que él quería ser su propio jefe, tener su oficina en casa, trabajar desde ahí, pero sobre todo apoyarme. Y bueno, él se encargó de la casa, de las perras, de todo lo que había que hacer. A mí me convirtió en una persona, debo confesarlo, bastante inútil en cuanto a cosas de la casa. No cocino, no sé cocinar. Tuve que aprender algunas cosas a partir del día que él marchó, pero pues él me impulsó, me apoyó, me llevó, me trajo, me cuidó, todo. Y entonces, bueno, esa diferencia de pareja, pues es fundamental. Y bueno, de pronto llega un momento en el que toca tomar una decisión. Sigo en el mismo camino en el que estoy como investigadora consolidada con mis estudiantes, mis artículos, mis proyectos y ahora como divulgadora de ciencia, o dejo un poco atrás la academia para incursionar en un puesto de alta dirección. ¿No? Y me mudo de país, cambio el enfoque, me dedico a algo administrativo o no. Y bueno, aquí cuando uno de mis mentores me habló y me dijo, existe la posibilidad de que entres a la organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, que solicites la plaza que se está abriendo de directora o de director
del Sistema Internacional de Vigilancia, creo que tú puedes ser una buena candidata. Y bueno, adivinen qué fue lo primero que pasó. Lo primero que me pasó por la mente fue pero yo, ¿por qué? ¿No? Casi, si yo estoy chiquita, si yo no sé nada de esto, yo no soy buena candidata, por supuesto que yo qué voy a ir a hacer ahí, ¿no? Sin embargo, pues estoy rodeada de muy buenos mentores, de profesores y colegas que me han apoyado bastante y entonces inmediatamente le hablé a uno de ellos que considero un gran mentor y le dije, oye, pues este otro me habló, me dijo esto y pues yo no sé qué hacer. Y él me dijo, a ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Si no lo haces, estás desperdiciando una de tus mejores cualidades, ¿no? Que tiene que ver con la parte administrativa. Y, y bueno, yo entré así como en crisis total porque no me veía yo misma como una directora de este nivel. Y bueno, finalmente, pues dije, pues, a ver, todo el mundo me está diciendo que sí, que soy yo, que soy candidata ideal para esto, ¿por qué yo no lo puedo ver? ¿No? Entonces, después de un buen rato y varias sesiones de terapia, mandé mi solicitud, hoy estoy aquí y ahí empezó otro camino que no ha sido fácil. El síndrome del impostor es algo con lo que tengo que pelear y que manejar, pero enfrenté por primera vez algo que no había enfrentado en toda mi carrera como científica y como académica, ni como estudiante, que fue un desatinado comentario de decirme que yo había sido seleccionada para el puesto por ser mujer y ser de Latinoamérica. Un poco en respuesta a las cuotas, ¿no? A una política de cuotas, la cual cabe mencionar que no existe en la organización, pero que sí hay un discurso de que es importante lograr una equidad de género en el personal, en el número de personas, sobre todo los de altos niveles. Entonces, bueno, para esta persona le era muy obvio que yo había sido elegida por ser mujer. Y bueno, se pueden imaginar que alguien con un síndrome del impostor fuerte, si recibe este comentario, es lo peor que le puede pasar porque empieza a dudar inmediatamente de sus capacidades y de su idoneidad para estar en el puesto y a cuestionarse a sí misma si fue por ser mujer que está uno en ese puesto. Pero afortunadamente ya para ese momento yo llevaba ya mucho tiempo en terapia y llevaba mucho tiempo buscando el reconocerme y logré en el mismo momento en el que este hombre me estaba diciendo eso, yo tomarlo, darle la vuelta y regresárselo de regreso, ¿no? Y entonces creo que ha sido uno de mis grandes victorias. Y bueno, sigo trabajando con mis mentores para seguir haciendo bien mi trabajo, pero sobre todo para ver qué es lo que sigue después de esto. Entonces, bueno, yo creo que después de toda esta plática estarán de acuerdo conmigo que soy muy afortunada y me gustaría compartir algunas reflexiones a las que llegué en el último segmento del capítulo. Y bueno, me puse a ver este paralelismo entre la ciencia y el deporte, ¿no? Em, Nosotros en la primaria, secundaria tenemos clases de deportes y sí, bueno, están como enfocadas a la movilidad, ¿no? O a la coordinación motriz. Si tenemos la suerte de tener un buen profesor de educación física, pues está enfocado en eso. Quizás nos den algo de deportes en términos de, no sé, jugar basquetbol, voleibol, depende de las instalaciones de la escuela, pero realmente en la escuela no nos hacen deportistas de alto rendimiento. Si queremos ser deportistas de alto rendimiento, tenemos que ir a otro lugar, hacer el deporte que nos interesa y entrenar brutalmente. ¿Y qué se necesita para eso? Para empezar, padres que nos lleven desde temprana edad a practicar ese deporte, que escojan un buen centro de entrenamiento, un buen coach y mucha exposición, porque si uno no participa en competencias de alto nivel, pues en realidad no logra ese alto nivel.
si vemos en la ciencia, pues vamos a necesitar que nuestros padres, si ellos no tienen las herramientas para darnos ese fomento de la ciencia como las tuvieron mis padres, pues a lo mejor lo que necesitan es buscar esos espacios o esos lugares donde podamos tener esas oportunidades o esos acercamientos con la ciencia y luego ir buscando esos centros que nos van a permitir ese alto rendimiento en la ciencia, ¿no? Entonces veo ese paralelismo. Y bueno, es muy importante el tener estas actividades que expongan a la niñez a la ciencia y como decía, puede ser que nuestros padres tengan ese conocimiento y esas herramientas, pero puede ser que no los tengan. Entonces, es muy bueno que haya las ferias de ciencia, las puertas abiertas, las pláticas en internet, todos los materiales. Lo único que a mí me preocupa un poco es que eso puede estar generando todavía muchas brechas con niños que no tienen esas oportunidades por encontrarse en lugares remotos, lejanos o sin acceso a Internet contra aquellos que sí la tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo de todas maneras atacar a esta población de la niñez que no está siendo expuesta de una manera tan directa a la ciencia? Lo otro es seguir nuestro corazón y decidir nuestras prioridades de acuerdo a lo que más nos apasiona, ¿no? Mi madre me dijo, escoge lo que vas a estudiar muy bien, es una de tus decisiones, son dos decisiones muy importantes en la vida, qué vas a estudiar y con quién te vas a casar. Y las dos son tan importantes porque es todos los días de tu vida te vas a despertar y vas a ver al de al lado y más vale que sea la persona adecuada y te vas a levantar y te vas a ir a trabajar y más vale que sea en algo que te guste y te apasiona, porque si no, no quieres vivir esa vida, ¿no? Entonces, tenemos que estar siguiendo nuestro corazón en todo momento y estar decidiendo nuestras prioridades de acuerdo a lo que nos apasiona. Ahora, pongo aquí, entre comillas, el Hollywood científico, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestro entorno estamos limitados a la ciencia a la que estamos expuestos, a la infraestructura a la que estamos expuestos. No sé, hay muchas limitaciones. Y entramos a internet y vemos, no sé, estos proyectos multimillonarios con infraestructuras tremendamente grandes, grandes colaboraciones, grandes telescopios, etcétera, ¿no? Y a eso es a lo que le llamo el Hollywood científico, como que es así como las grandes estrellas. Y si nos damos a pensar cuando éramos niños que soñábamos con estos grandes artistas que veíamos en la tele o en las películas y queríamos ser cantantes o queríamos ser artistas, bueno, lo mismo me imagino con estos grandes científicos, ¿no? Que tienen acceso a recursos o que tienen grandes proyectos. Y bueno, la pregunta es, ¿podemos aspirar a ello? ¿Podemos soñar en grande? ¿O tenemos que aceptar que vivimos en un país donde hay grandes limitaciones y nunca vamos a poder llegar a eso? Y para mí la respuesta es sí, sí podemos. Sí podemos soñar en grandes proyectos, en grandes colaboraciones, en grandes infraestructuras. Y lo que toca es ir buscando cómo hacerlo, ¿no? Y son colaboraciones y son redes y hay muchas formas de hacerlo, nada más que a veces nos encasillamos en lo que tenemos enfrente. Entonces soñemos, soñemos en grande. Y bueno, para mí la receta es muy fácil. Digo, a lo mejor suena muy fácil y se reduce a pasión por lo que uno hace. Por supuesto que al final no es fácil, ¿no? Porque sí implica mucho trabajo y muchas otras cosas, pero a mí me gusta resumirlo en eso, en la pasión. Y si ven el letrero que está arriba, es una foto que tomé en la Prepa 5. Había una pinta por esos días y bueno, me gustó porque es justamente esto que les estoy diciendo, ¿no? Que lo que hagas por el resto de tu vida sea por pasión. Y entonces, como pueden ver, al final de todo este recorrido, me reconozco lo afortunada que he sido. No solo fueron mis padres, mis hermanos, mi familia en general, todos siempre he recibido muchísimo apoyo, de hecho, pero también han sido mis maestros en todos los diferentes niveles que me han apoyado paso a paso y de los cuales también he tenido mentores que han sido ajenos
a mis profesores, han sido colegas de otros lados y que siempre estoy viendo para ver cómo mejorar, cómo lograr, busco en ellos ejemplos de qué es lo que quiero ser y a dónde quiero llegar, ¿no? Y algo importante que también reflexiono es que pues todos ellos han sido hombres y eso a mí no me ha evitado el ver qué me gusta en ellos para yo tratar de emularlo o mejorarlo, ¿no? Recientemente tuve la experiencia de ver unas pláticas por mujeres líderes a nivel mundial. Y sí hace una diferencia en tener un rol de mujer, una mujer presente en donde tú dices, yo quiero ser como ella, ¿no? Sí hace diferencia. Pero esa diferencia, si bien es ese extra, ese delta que me va a permitir dar ese escalón, eh, no me ha evitado a mí el ver a los hombres y ver lo que me gusta o quiero lograr que ellos tienen para hacerlo y seguirlo, ¿no? Entonces, el asunto es, nuevamente, ¿hay limitaciones externas? Sí, sí las hay, pero las grandes limitaciones, al final, para mí, han sido internas. Y bueno, pues yo aquí estoy, hoy 4 de diciembre, para mis casi 9 de la noche, dedicándome a ser la directora del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Es un puesto de alta dirección. Toda mi parte y base científica me permite tener un pensamiento bastante crítico y estratégico en el puesto en el que hoy estoy. Y sí, sigo soñando por cosas más grandes. Y la pregunta ahora es, ¿quién llegarás a ser tú? ¿No? Sueña grande y siente esa pasión que te lleve a la toma de tus decisiones y prioridades en tu vida. Un último recordatorio, lean el libro, cada capítulo es una experiencia diferente, enriquecedora, en la cual pueden encontrar puntos semejantes, pero también cómo salir de esas cosas, ideas. Compártanlo, descárguenlo, léanlo, disfrútenlo y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Shirley. Estoy en shock con todo lo que nos dijiste, ¿no? Estoy muy asombrada de cómo has logrado tanto, pese a, pues, sí, algunas adversidades en el camino, ¿no? Por colegas, y saber que esto sigue pasando, ¿no? Por eso yo creo que está, pues, tenemos que seguir haciendo tenemos que abrir este tipo de espacios para visibilizar, nombrar y seguir dando porque eso es una lucha contra un sistema normalizado de conductas pues que han sido incorrectas, ¿no? Por parte de algunas personas, ¿no? No todos, claro, ¿no? Porque luego dicen, de todas, no, no, nunca se ha dicho todas las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues te quiero dar las gracias por compartir tanto de tu vida. eh, Corazón, corazón, corazón para ti. Pero tenemos unas preguntas y algunos minutos todavía para ver si nos puedes contestar esas. Dice María de Lourdes Rosas, ¿cómo distingue entre lo que fue suerte y lo que en realidad fueron condiciones estructurales o redes de apoyo que permitieron que esa fortuna se materializara? Ah, qué pregunta tan interesante. Yo fui educada para no ver las cosas como suerte, sino casi causa y efecto, ¿no? Y hoy en día la sigo viendo así. Me gusta llamarme afortunada porque creo que de alguna forma logré tener un objetivo puesto y crear mi propio camino para ese objetivo y lograrlo, ¿no? Y para mí, mi vida ha sido como un continuo de metas, camino, meta, camino, meta, camino, meta, camino, ¿no? Eh, algún tiempo, bueno, no quisiera decir que ya terminó mi vida de corredora, quisiera pensar que solamente estoy pasando por una mala racha de problemas en mis articulaciones, pero de 2012 a 2019
Corrí 8 maratones, ¿no? Y me gusta comparar mi vida con esos 8 maratones, porque para mí puse la meta de terminar un maratón y eso implicó entrenamiento, trabajo, descanso, alimentación, fisioterapia, un montón de condiciones para que yo lograra cruzar esa primera meta. Y tan pronto la crucé, dije, quiero correr el segundo. Y otra vez empezó un ciclo de preparación, entrenamiento, alimentación, etcétera, etcétera, para lograr cruzar el segundo, ¿no? Y así sucesivamente. Y mi vida profesional no es muy diferente, ¿no? Este es mi objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Y entonces, lo que les decía, si yo quiero ir a un posgrado en el extranjero, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para lograr una beca o lograr una aceptación? Entonces, no lo veo como suerte, ¿no? Veo como que fui construyendo para después cosechar. Y bueno, sí, creo que tuve la fortuna de nacer en una casa donde mis padres ya habían logrado mucho, habían avanzado mucho, ¿no? Pero si yo me voy para atrás, mis familias vienen de un pueblo en la parte paterna, es de un pueblo en Hidalgo, donde, bueno, mi papá contaba historias de no tener que comer, ¿no? Y que, bueno, comían lo que había en la milpa. Y del lado materno, bueno, mi madre cuenta historias de su familia también bastante desgarradoras porque tampoco había para los medicamentos o no había para la comida. Y vivían, bueno, en un cuarto, literalmente, los 4 o 5 hermanos, ¿no? Eran 3 cuartos para 3 familias. Entonces, de ahí viene mi familia. Entonces, yo fui muy afortunada de nacer en un momento en el que mis papás ya habían logrado una estabilidad económica para tener a sus hijos y toda esta visión. Para mí lo sorprendente es de dónde aprendieron ellos la visión que tenían, ¿no? Y eso se lo achaco mucho a mis abuelas. Mis abuelas, lo importante era la educación para poder salir. Y entonces fue sí o sí, te vas y estudias y te conviertes en maestro para que puedas trabajar y entonces sí haces de tu vida lo que quieras, ¿no? Y con esa visión creo que ellos le pusieron mucho énfasis en la educación y por eso nos hicieron como nos hicieron, ¿no? Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo. Me gustaría saber cómo percibía usted el mundo de la ciencia cuando era niña y qué papel observaba que tenían las mujeres en él. ¿Qué diferencia se encuentra entre aquella visión y la forma en la que vive ahora? ¿Y fue como se lo imaginaba o encontró obstáculos en el camino? Qué pregunta tan interesante. Mira, yo creo que la visión que yo vi de la ciencia estaba muy en torno a María Curie, ¿no? Como les comenté, mi mamá era María Curie para acá, María Curie para allá, y las mujeres pueden hacer ciencias porque ve, María Curie la hizo en un momento tan difícil. Ahorita ya no estamos ahí, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Entonces yo crecí con esa visión de no había obstáculo por ser mujer para hacer ciencia. eh, el, claro que a María Curie la veía en un laboratorio, ¿no? Y pues no, yo no estoy cerca de laboratorios. Em, entonces creo que mi mamá me hablaba mucho del método científico, como les decía, a los 3 años me tuvo de ayudante y me hablaba del método científico, entonces creo que no hay mucha diferencia en ese sentido. Tal vez lo que sí veo ahora que hago consciente es que en ese momento sí la única imagen femenina que tenía en la ciencia era Marie Curie, no más. Y ahora pues no, ahora ya veo muchísimas más mujeres, no tantas como quisiéramos, pero ya veo muchas más mujeres referentes, ¿no? En la ciencia. Muy bien, muchas gracias. Sí. Eduardo también te pregunta, ¿considera usted que en las nuevas generaciones las mujeres enfrentarán menos retos y menos barreras para incorporarse y desarrollarse en las áreas científicas? ¿O estima que el avance hacia condiciones más equitativas seguirá siendo lento debido a las resistencias estructurales y culturales que aún persisten? Desafortunadamente creo que es lo segundo, me gustaría pensar que es lo primero. ¿No? Y creo que es nuestro trabajo de todos, todas,
todos, el cambiar esto, que no sea tan lento. Eh, Sin embargo, como comentaba, quizás uno de los retos más difíciles de vencer es esta parte interna que está muy relacionada con nuestras familias. Quizás es ese, yo diría que va a ser lo más difícil que puede haber, ¿no? Y esto tiene que ver con toda la sociedad, ¿no? Porque finalmente nos dicta toda la sociedad. Y lo veo ahora en el trabajo en el que estoy, donde estamos preocupadísimos por lograr esta equidad de género y, y el problema que tenemos con algunas áreas es que no llegan solicitudes de mujeres. Y entonces, ¿por qué no están llegando solicitudes de mujeres? No es que no haya. Es cierto que hay pocas, es cierto que hay menos en proporción, pero también tiene que ver con que implica mudarse de país, que no es una plaza permanente, que implica, a ver, ¿cómo muevo a toda mi familia? ¿El hombre va a estar dispuesto a venirse con la familia y dejar su trabajo? Vamos a tener una familia dividida en dos lugares y eso para la mujer es muy fuerte, para el hombre es muy fácil, me voy y lo hago, pero la mujer no acepta todavía el hacer eso, ¿no? Entonces es una condición impuesta socialmente, de que nos evita tomar esas decisiones, ¿no? Todo este asunto de cuidado familiar em, no nos permite todavía tomar muchas de estas decisiones y seguir avanzando. Entonces, no es solamente la parte estructural que nos estructural de instituciones, sino también la parte estructural de sociedad. ¿Sí? Sí, totalmente. Es algo, híjole, culturalmente tan enraizado desde niños y niñas que pues la tiene uno súper asimilada y tal vez no muy identificada, pero sí súper internalizada, ¿no? Y es Exacto, difícil cambiar eso. Te exacto. pregunta Entonces, también creo que de ahí es Alejandro. donde Ajá, perdón. creo que va a ser lento, ¿no? Sí, totalmente. Sí, 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 o sea, me hace mucho sentido todo lo que dices. También te pregunta Alejandro, antes del sismo del 85, ¿recuerda algún otro momento que despertara su interés por los fenómenos geofísicos? ¿Y qué tanto, pero espera, te voy a hacer la otra, así para que, qué tanto han facilitado su labor como investigadora las nuevas tecnologías? Lo digo por lo que mencionaba respecto a los horarios de los investigadores. ¿Le permiten organizarse de forma más fácil o por el contrario, perdón, incrementan la presión sobre usted? Eso es lo que decía Alejandro. Sí, a ver, yo creo que desde chica tenía yo este interés por la tierra, ¿no? Porque lo he comentado en otros foros, para mí era una fascinación el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Así el imaginarme, yo nunca vi hacia afuera, muchos niños piensan en la ciencia, en astronomía, ¿no? Y entonces mencionaba yo la plática de Julieta Fierro porque realmente, pues era Julieta, entonces su Claro, plática fue fenomenal, ¿no? Pero a mí en realidad no me interesaba el sol. Em, ok. Así como, sí, ok, muy, muy padre, Ujú, pero hasta ahí. A mí siempre fue así la tierra, cuando mi papá nos llevaba a caminar al monte, era así como que, ay, mira las piedras, ¿no? En aquel entonces les ujú. llamaban piedras, ahora ya son rocas. Em, o sea, había más esa curiosidad. Mi papá le gustaba agarrar las piedras, ¿no? Las rocas y mira esta y mira esta. Y yo así, wow. O sea, yo no sabía nada, por supuesto, de niña, pero no sé, el juntar las conchitas, la arena, ver las diferencias entre las arenas de las diferentes playas. O sea, en sí ya tenía yo esa curiosidad, ¿no? Por la tierra. Ay, muchas gracias. ¿Y qué tanto han facilitado tu labor como investigadora las nuevas tecnologías, por lo que mencionaba respecto a los horarios? Si te permiten organizarte de forma más fácil o por el contrario, incrementan la presión sobre ti. Para mí fue una maravilla, ¿no? El pasar de no tener ni internet, ahora pues, es otra cosa completamente diferente. La comunicación, por ejemplo, yo menciono mucho esto a estudiantes que están saliendo. Cuando yo salgo del doctorado, no me imaginaba irme a otra universidad que no fuera la UNAM, porque decía yo, ¿cómo voy a colaborar con los mejores sismólogos de México si no estoy en la UNAM? ¿No? Porque Claro. el IPIL apenas empezaba a usarse,
el mensajero de Hotmail apenas empezaba a usarse. ¿Cómo voy a colaborar en tiempo real? Y el correo en México tarda un mes, ¿no? Para el momento en el que yo le mande mi manuscrito y me mande acá, no hay forma de colaborar. Hoy en día, o sea, son mis 9 de la noche y ustedes son las 12 del día y estamos aquí platicando como si nada. Durante la pandemia, bueno, o sea, esto fue fenomenal, fue un boom completo, ¿no? Ahorita todas las tecnologías de inteligencia artificial y poder preguntarle a Google, oye, estoy buscando esto y que me da un resumen y ya yo me pongo a hacer mi investigación. No, no la copio como en las monografías, sino que empiezo a buscar todas las referencias. Este, Antes no se podía, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo no he pisado una biblioteca en años. Mi papá estaría infartado, pero ¿por qué no lo hago? Porque tengo la biblioteca al alcance de mis manos, ¿no? Y aquí en mi pantalla yo tengo el acceso remoto y puedo hacer todas mis consultas desde mi computadora en vez de ir con mis tarjetas y hacer toda la búsqueda en las bibliotecas, ¿no? Entonces sí, han facilitado brutalmente la labor científica. En cuanto a los horarios, algo que aprendí cuando me mudé a este trabajo es bueno, no lo aprendí en la pandemia, a ser más respetuosa de mis horarios y de mis balances en descansos, ¿no? Que lo había dejado porque me convertí en una científica 24/7, eh, y bueno, ya aprendí a tener más moderación y de más cuidado personal del descanso y la recuperación, ¿no? Pero también es cómo maneja uno la tecnología a su favor, ¿o no? Ahora ya tienen esta maravillosa opción de ponerlo en sleep y que no me molesta, ¿no? Entonces, bueno, ya también los estudiantes o la gente con la que colabora sabe que yo ya no estoy disponible en tales horas. Claro. Sí, es muy, muy importante también tener el autocuidado, ¿no? El cuidado de los demás, pero también el de uno mismo. Y ya por último, una extra que dice Alejandro, que qué significa tu nombre. Ah, y de hecho lo menciono en el capítulo. Entonces, a lo mejor no debería yo decirlo para obligarlos a que lean el capítulo del libro, Ok. pero no, sí lo voy a decir. Mi mamá dice que significa retoño en maya. Para quienes saben maya, les agradecería si lo corroboran. Pero la historia es que mi mamá se llama Yolanda, le decían Yoli, Ah, ok. pero alguna vez fue a Mérida a dar un curso y los maestros de allá le llamaron Xioli, ¿no? Y entonces ella preguntó, bueno, me gusta cómo suena, tiene la X al principio, y preguntó si podía tener algún significado, y le dijeron que sí, que la X le podía dar un sentido diminutivo, y en el contexto podía significar retoño, y fui el primer retoño de mi mamá, entonces me llevé el nombre. Muy bien, qué curioso. Muchas gracias, Shirley. Ya estamos sobre el tiempo. Ya nada más me queda agradecerte a ti y a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, que nos hayas dado esta gran ponencia, compartiendo parte de tu vida y de tus logros. Creo que nos sirven mucho de referentes. Y a invitarle a la audiencia a las 4 de la tarde al conversatorio que tendremos entre académicas como parte de las actividades del día de hoy. Y mañana continuaremos. Muchas gracias a todos. Gracias, Shirley, de nuevo. Y nos vemos al rato. Muchas gracias, saludos.